Saludos. En esta ocasión vamos a estar hablando de los transistores de unión bipolar, pero no sin antes vamos a estar recordando algunas características de la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff. Uno de ellos va a ser la parte de las corrientes y la parte de los voltajes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a realizar acá unos pequeños recordatorios de la parte de las corrientes, como por ejemplo en el curso de circuitos eléctricos o en el curso de física eléctrica se podía entender que donde sale una fuente de voltaje, en la parte positiva pues voy a obtener la parte de la corriente, es decir que acá nace una corriente, se va para este lado, de ese punto se viene a este lado. Como está pasando por esta resistencia, vamos a ponerle un nombre. Luego, pues en la parte del transistor nos dimos cuenta que hay dos tipos de transistor, uno que es NPN y otro que es PNP. En este caso, el transistor que estamos viendo acá en la pizarra, pues vamos a analizar qué tipo de transistor es. Y esta flechita que está acá simboliza como que el transistor pues realmente tuviera dos diodos. Hay que recordar que los diodos tenían esta característica. Miren, acá está la parte del diodo. Hay una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es la que nosotros le vamos a llamar la parte del cátodo y la parte positiva le vamos a llamar la parte del ánodo. Pues el transistor va a depender de dos formas de tener los diodos. Vamos a poner acá otro diodo que simule el transistor que tenemos acá en la pizarra. Este es otro diodo, mire, la parte del ánodo y la parte del cátodo. Simboliza este transistor que tengo acá, en donde estoy moviendo la parte del lápiz. Si la parte de acá está simbolizando la parte negativa, simboliza que acá tengo negativo, por ende esta va a ser positiva y acá donde está la parte del cátodo también va a ser negativa. Entonces este transistor que estamos viendo, derivado de este formato de imagen que tenemos acá en el diodo, sería NPN. Miren, NPN. Lo voy a colocar con color azul. Entonces sería NPN por la forma en que tiene la flechita. Hay algunos otros transistores que tienen esta forma. Voy a colocar acá un pequeño transistor y a diferencia de este que tengo, voy a ponerle la flechita de este lado. Miren, acá lo estoy rellenando y va a simbolizar que tuviera dos diodos. Un diodo viendo para este lado, el cual vamos a poner su flechita acá. Vamos a analizarlo y luego voy a poner también otro diodo simbolizando este lado. Vamos a poner acá un poquito rellenado y cada diodo lleva una pequeña barrita. Simboliza que esta parte va a ser la parte del ánodo, esta parte va a ser la parte del cátodo y según la forma, que creo que no dibujé acá correctamente, voy a hacer bien la flechita y acá una barrita va a significar la parte del ánodo. Ánodo, mire. Entonces, esta parte que es negativa, yo le voy a poner de este lado donde se juntan los dos diodos, la parte del negativo. Significa que esto va a ser positivo, negativo, positivo, por la forma en que está colocada el diodo. Entonces, este transistor tendrá el nombre PNP. Y así es como se puede dar las características de la parte de los transistores. Puede ser que sea NPN o en este caso PNP. Donde nos tenemos que fijar siempre va a ser la parte de donde está colocada la barrita, así como está en este lado. Miren, y entonces PNP o NPN. Bueno, siguiendo las características de la corriente, voy a analizar que también la fuerza que está acá, donde está la fuerza electromotriz de esto, va a generar también una pequeña corriente. Esta que está acá, miren, una pequeña corriente. Esta corriente pues va a atravesar este lado, se viene por acá, atraviesa esta parte y ya viene por este punto. El transistor tiene tres partes. Una de ellas se llama colector, lo cual lo voy a colocar acá
con color verde. Esta parte que estoy señalizando aquí arriba se llama colector. Esta parte que está aquí abajo se llama emisor. Y la parte que está aquí abajo le vamos a llamar, perdón, voy a corregir, disculpen, acá me equivoqué. Esta parte decía es la parte de base y esta parte que está aquí abajito se llama emisor. Entonces esto es el colector, esto es la base y esto es el emisor. Como esta corriente que está pasando de este lado está en la parte del colector, le voy a poner el nombre de corriente de colector. Como esta corriente que está pasando acá por la base, le vamos a poner de nombre corriente de base. Y así como que fuera la asociación de la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, la sumatoria de la corriente de base más la corriente colector, acá va a salir también la forma de la corriente. Esto es en la parte teórica y a esto le vamos a llamar que es la corriente del emisor. Entonces, según la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, podemos decir, ya sea en PNP o NPN, que la corriente del emisor prácticamente va a ser la corriente de base más la parte de la corriente del colector. Pero la naturaleza de los transistores tiene una ganancia, quiere decir que de la base a la parte del colector, este mismo va a generar una ganancia. Si yo conecto algo por este lado, gracias a la corriente que está acá y la forma del transistor, pues lo va a amplificar. Señales muy pequeñitas como por ejemplo la voz, de donde estoy hablando en este momento, puede ser amplificada totalmente a través del amplificador que tiene el programa con el cual estoy grabando. Entonces, gracias a ello se amplifica, pero también tiene una fórmula y esta fórmula la vamos a colocar acá. En muchos lados le llaman la parte de beta y le podemos decir CD. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente que atraviesa la parte del colector dividido la parte de la corriente de base. Entonces así podemos decir que pues hay varios transistores con ganancia de 100, con ganancia de 200, con ganancia de 150, etcétera, ¿verdad? Pero también en algunos países o en algunos textos no les gusta llamarle beta. Incluso las hojas del fabricante, que muy comúnmente se conocen como datasheet, le llaman el nombre de HFE. Las dos cosas simbolizan lo mismo. HFE y beta pues es exactamente lo mismo. También en algunos casos es prudente poder encontrar que no les gusta buscar la corriente colector y la corriente de base, sino también buscan una ganancia, la cual le llamamos alfa. Y le vamos a poner también CD porque estamos trabajando en corriente directa, que es igual a la corriente del colector dividido la corriente del emisor. Entonces podemos tener dos características también para el transistor, la parte de la ganancia de beta y también la parte de la ganancia de alfa, cualquiera de las dos. Dentro de los valores que se manejan comercialmente van desde ganancia 20, 200 o puede ser que sea más. Vamos a realizar un pequeño ejemplo ya con las características que hablamos en esta parte del transistor de unión bipolar. En este caso, pues vamos a encontrar cuál es la corriente de base, cuál es la corriente de la parte del colector, la corriente del emisor. Acá me están preguntando cuánto es el voltaje de base a emisor y de colector a emisor. Bueno, primero vamos a asumir que casi toda la mayor parte de semiconductores en el planeta tiene dos tipos. Uno es el germanio, el cual se levanta para poder pasar la banda de valencia con 0.30 voltios. Pero vamos a considerar, por favor, de una vez que el transistor sea transistor de silicio. Eso significa que con un voltaje de 0.7 voltios ya empieza a funcionar. Considerando eso, podemos empezar a realizar cuál es la corriente de base, cuál es la corriente del colector, cuál es la corriente del emisor, etcétera. Vamos a poner también que este transistor ya tiene una ganancia beta ya definida por el fabricante de 150, que también ustedes pueden llamarle HFE. Cualquiera de los dos es válido.
Bueno, comencemos a hacer el análisis. Primero, vamos a asumir la parte de la corriente. Acá donde tengo el lápiz digital, en la parte positiva, yo sé que sale una corriente. Esta va hacia la parte de arriba, atraviesa la resistencia de base, viene para acá. Voy a pensar que va hacia este punto, atravesando la parte del transistor, y esta corriente que sale de este lado va a ser la corriente del emisor. Para los que no todavía se han acostumbrado a las partes del transistor, hay que recordar que esta es la parte del colector, esta parte se le llama base y a esta parte se le llama emisor. Y nuevamente no me canso de volver a recalcarlo, así como en matemáticas se recalca bastante a René Descartes con el plano cartesiano, aquí vamos a citar bastante a la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de todos los voltajes en un lazo cerrado es igual al voltaje de la fuente. Entonces vamos a comenzar con eso. Voy a decir el voltaje de la fuente, al cual aquí le tienen V sub WBB. El nombre es característico, ustedes le pueden poner BCC, BD o fuente de base 1, como gusten. En este caso le voy a colocar así como el ejercicio dice. Entonces la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia de base. El voltaje en la resistencia de base más el voltaje en el transistor de base a emisor. Voy a recordar también la ley de Ohm, donde decíamos que la corriente es igual a la parte del voltaje partido la resistencia. En este caso, lo que necesito encontrar, y voy a hacerlo tan fácilmente con este planteamiento, voy a encontrar la corriente de base. ¿Cómo lo voy a hacer? Vea, la fuente de voltaje tiene un valor de 5 voltios, entonces le coloco acá 5. El voltaje de la resistencia, si yo despejo el voltaje, puedo decir que es la corriente multiplicado por la parte de la resistencia. Y me estoy aventurando a hacerlo porque tengo acá una resistencia ya conocida. Entonces, en vez de colocar el voltaje de la resistencia de base, voy a decir que es la corriente de base multiplicado por la resistencia que ya conocemos, que es de base, más el voltaje de base emisor. En este caso, al inicio del ejercicio, yo explicaba que vamos a definir que este transistor es de silicio. Por lo tanto, el voltaje para que esto funcione de base a emisor va a ser el voltaje ya definido de 0.7 para la parte del silicio. Lo que estoy recalcando acá es la parte del silicio. Si en caso pudiéramos decir, y hay que preguntar siempre si es de germanio, este voltaje sería de 0.3 voltios. En este caso el voltaje base emisor por ser de silicio es de 0.7. Bueno, voy a poner los valores y esto me quedará, vamos a hacer un pequeño cancel por este lado y vamos a poner la definición de la corriente de base. Entonces escribo la corriente de base, ¿a qué va a ser igual? Primero, este punto 7 que está sumando va a pasar al otro lado a restar, por lo tanto será 5 menos 0.7. Y la resistencia de base que está multiplicando la voy a pasar a dividir, que en este caso es 10K. Ahora me voy a ir a la calculadora y vamos a poner los valores. Como es una parte fraccionaria, voy a quitar lo que anteriormente teníamos. Le doy alfa con y. Y será 5 menos 0.7 es 4.3 dividido 10K. Entonces coloco 10.000 ohmios. Y la corriente de base me va a dar 4.3 por 10 a la menos 4. Voy a colocarlo en formato de ingeniería para que cabal me pueda dar el prefijo correcto. Y vuelvo a hacer la operación para ver si es mili, micro o nano. En este caso me dio por 10 a la menos 6, que representa la parte de micro. 430 por 10 a la menos 6, que nosotros lo podemos definir como por 10 a la menos 6 como 430 microamperios. Con esto ya puedo decir que tengo la corriente de base. Ahora, bastante sencillo, la corriente del colector
se recordarán que tenemos una ganancia y esa ganancia ya tenemos una fórmula. Y esta fórmula establece que beta es igual a la corriente del colector dividido la parte de la corriente de base. Por lo cual, lo voy a poner acá con color negro. Beta va a ser igual a la corriente del colector dividido la parte de la corriente de base. Despejo para la corriente del colector y entonces reescribo. Corriente del colector va a ser igual a beta, que en este caso ya es algo definido el transistor, que es igual a 150, no tiene dimensionales, así como el coeficiente de fricción es adimensional, y lo voy a multiplicar por la corriente de base, que en este caso sería 430 microamperios. Hay que recordar, si es una amplificación, la corriente del colector va a salir un poquito más grande. Metemos los datos a la calculadora y colocamos 150 multiplicado por lo que ya anteriormente teníamos, arrastro el dato y le damos Enter. Y me queda un valor de 64.5 por 10 a la menos 3. 64.5 por 10 a la menos 3. Y a la menos 3 pues es un valor de mili. Entonces hago acá más o menos una mi llave, coloco mi respuesta y digo que la corriente del colector es 64.5 miliamperios. Bueno, dirán, ¿por qué 64.5? Parece menor. No, pero la escala, la parte del prefijo es por 10 a la menos 3 y acá está por 10 a la menos 6. Significa en el orden jerárquico de los números que mili es muy superior a micro, bastante grande. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente hay una ganancia a través de la parte beta. Luego, tengo por última parte la corriente del emisor, pero la corriente del emisor, según la ley de amperajes de Kirchhoff, dice que la corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Entonces básicamente solo tengo que sumar las dos corrientes, la parte de base y la parte del colector. Lo hacemos acá en la calculadora, creo que ya tengo los dos valores, 430, que era la parte de la corriente de base, más la corriente de colector, que era 64.5 mili, y me da 64.93 por 10 a la menos 3. Colocamos acá el valor, 64.93 por 10 a la menos 3, que será miliamperios. Y con eso ya también tenemos la corriente del emisor. Ahora, el voltaje de base emisor, ese ya lo tenemos. Al momento de poder trabajar con la parte de silicio, estamos diciendo que el funcionamiento de base a emisor pues va a ser 0.7. Pero también tenemos otra situación. Nos están pidiendo el voltaje del colector a emisor. Entonces necesitamos hacer un cálculo. Y para ese cálculo voy a volver a poner en otra página el circuito y vamos a hacer el análisis de amperajes y voltajes de Kirchhoff de este lado donde estoy moviendo la parte del lápiz. Acá miren, esto de este lado lo voy a hacer. Me voy a una página siguiente y nuevamente hago el análisis de la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff. Ya sé que de lo que teníamos anteriormente, para este lado está la corriente, viene para este punto, atraviesa este lado y atraviesa la parte de la resistencia del colector. Luego tenemos acá arriba el colector y tenemos acá la parte del emisor. Entonces puedo decir lo siguiente. El voltaje de la parte de la fuente, que en este caso le tienen el nombre de CC, como digo, ustedes le pueden poner voltaje de que ustedes quieran, va a ser igual al voltaje que encontramos en la resistencia del colector. Creo que voy a poner acá RC, que significa la resistencia al colector, más el voltaje del colector a emisor. Estos dos, a la vez sumados, me va a dar el voltaje de la parte de fuente. Ahora voy a recordar como siempre que la ley de Ohm establece que la corriente es igual al voltaje partido resistencia y con eso ya puedo ponerle valores. Voltaje de la fuente, esto tiene un valor de 10 voltios.
el voltaje en la resistencia, prácticamente, así como lo hice anteriormente, puedo despejar el voltaje y decir que la corriente multiplicada por la resistencia va a ser el voltaje, ¿verdad? Entonces coloco voltaje en la resistencia va a ser igual a la corriente. ¿Pero qué corriente? Pues la corriente que atraviesa el colector. La resistencia, ¿qué es resistencia? La resistencia del colector, que es RC, más el voltaje del colector a emisor. Ahora, la única variable que me están pidiendo y que necesito es esta. Todas las demás ya son constantes que tenemos, por lo tanto me quedará 10 menos la corriente del colector. Voy a recordar cuánto me quedó y tengo 64.5 miliamperios. Colocamos acá el valor 64.5 miliamperios, que prácticamente sería por 10 a la menos 3 multiplicado por la resistencia al colector, que esto es igual a 100. Y del otro lado pues me va a quedar el voltaje del colector a la parte del emisor. Me voy a la calculadora y ponemos los valores 10 menos 64.5. Voy a abrir un paréntesis porque es una multiplicación y puede ser que me salga mal el cálculo. Todo esto multiplicado por 100. Y el valor que tengo es de 3.55 voltios. 3.55 voltios. Entonces puedo decir que el voltaje del colector al emisor va a ser 3.55 voltios. Regreso a mi enunciado y veo que esto era la última parte que me quedaba. Ya no tengo ningún otro valor. No sé si me piden algo más. Ya tengo la base, ya tengo el colector, ya tengo el emisor, la base emisor y también tengo el voltaje del colector a emisor. Bueno, pues con esto sería uno de los ejercicios prácticos para poder conocer cuáles son los valores de la corriente colector, corriente de base y sobre todo tomar en cuenta que si me están hablando de la parte de silicio, el voltaje de base al emisor va a ser igual a 0.7. Ahora pues vamos a hacer este ejercicio que les aparece acá en la pantalla, donde dice, es bastante sencillo, realmente es bastante sencillo, pero nos ayuda para poder tener un poquito la conceptualización de cada uno de los valores del transistor. Dice, se aplica una corriente de base. Bueno, voy a pensar en la corriente de base. Voy a pensar así como lo hemos hecho en la mayor parte de circuitos y esto pues va a ser la parte de la corriente de base de 50 microamperios. Entonces coloco la corriente de base es igual a 50 microamperios. Pasado a la parte de ingeniería es igual a decir 50 por 10 a la menos 6 y le ponemos amperios. Dice, al transistor de la figura y un voltaje de 5 voltios, quiere decir que acá tenemos 5 voltios, se dan cuenta que no me están mencionando algún voltaje de VCC, no lo tenemos, pero ya me están dando el voltaje que se está aplicando a la resistencia del colector y nos están pidiendo de cuánto es la ganancia. Bueno, bastante sencillo. Vamos a recordar la fórmula de la ganancia, la cual dice que es igual a denotado con la letra beta, la letra griega beta, que es igual a la corriente del colector dividido la parte de la corriente de base. En este caso no me dan la corriente del colector, pero yo recuerdo claramente cuál es la fórmula de la ley de Ohm, donde dice que la corriente es igual a un voltaje aplicado partido a la parte de la resistencia. Entonces puedo decir que la corriente de colector va a ser igual al voltaje aplicado en el colector dividido resistencia del colector. Acá me confundí, voy a poner también una C y le vamos a poner los valores. En este caso será 5 y el denominador va a tener 1 por 10 a la menos 3. 5 dividido 1 por 10 a la 3, perdón, a la 3 positivo. Y como está en el denominador, puedo hacer el recíproco y entonces me quedará 5 por 10, esto ya pasaría a signo negativo, 5 por 10 a la menos 3, que es igual a 5 miliamperios en la parte del colector. Ya teniendo esos dos valores, puedo definir cuánto vale la parte de beta. Y entonces digo que la corriente del colector es igual a 5 miliamperios
y la corriente de base que ya me la dan, si se dan cuenta, es bastante pequeñita, 50 micro comparado con 5 miliamperios. Colocamos acá 50 microamperios. Y ahora pues solo nos resta meterlo a la calculadora. Ponemos los valores, solo que hay que encenderla. Como siempre, alfa con y, voy a colocar mi parte fraccionaria. En la parte del numerador voy a colocar 5 por 10 a la menos 3 y en la parte del denominador, que va a ser igual a 50 micro, donde micro es por 10 a la menos 6. Le doy enter, ahí se recuerdan que esto ya está en el modo de ingeniería, por lo tanto el resultado es igual a 100. Entonces 100. Si se dan cuenta, esto es adimensional porque acá se cancela amperaje con amperaje y entonces puedo decir que beta es igual a una ganancia de 100. En algunos textos se recordarán que también le llaman HFE o en algunos países, algunos fabricantes también le llaman a la ganancia HFE. Y con eso pues tenemos cuánto es la ganancia de este transistor. También, si quisiéramos, pudiéramos sacar cuánto es la corriente del emisor, donde la corriente del emisor, ahí se recordarán que es igual a la corriente del colector más la parte de la corriente de base. Acá estoy haciendo una pequeña flechita simulada donde coloco la corriente del colector y puedo determinar claramente y decir corriente de base más corriente del colector, pues es igual a la corriente del emisor. ¿Cuánto vale la corriente del emisor? 50 microamperios más la corriente del colector, que acá ya lo tengo, es igual a 5 miliamperios. Y nuevamente a la calculadora. Ponemos los valores por acá, que será 50 micro, que es por 10 a la menos 6, más 5 mili, que es por 10 a la menos 3. Le damos los valores y me da 5.05 por 10 a la menos 3. 5.05 por 10 a la menos 3, que prácticamente es mili. Entonces pongo 5.05 miliamperios. Y con eso ya también he aprovechado este ejercicio para encontrar cuánto vale la corriente del emisor. Vamos a hacer otro ejercicio basándonos en el ejercicio anterior, en el mismo circuito, solo que ahora pues vamos a suponer que el transistor de esta figura está reemplazado con una beta, con una ganancia de 200. Ya no como lo teníamos anteriormente, que nos daban una beta de 100, sino simplemente ahora 200. Pero también nos están dando ya algunos voltajes, por ejemplo VCC, que es este valor que está acá a su lado derecho de ustedes de la pantalla, es igual a 10 voltios. Vamos a colocar acá el valor y también ya nos dan un voltaje de este lado, un voltaje de base, el cual tiene un valor de 3 voltios. Quizá sería prudente colocarlo de este lado, 3 voltios. Y nos piden corriente de base, corriente colector, corriente emisor. El voltaje entre el colector y el emisor, considerando estos voltajes. Bueno, como siempre, vamos a asumir que la corriente viene para este lado. Vamos a tomar en cuenta la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, que establece que el voltaje de una fuente, en este caso BB, va a ser igual al voltaje que atraviesa la resistencia de base, más, hay que recordar que acá esto es el colector, esto es la parte de base y esta es la parte del emisor. Por lo tanto, la corriente va a atravesar esta parte que tengo de este lado. Miren, esta parte que tengo de este lado, y a eso pues le vamos a llamar el voltaje de la parte de base a la parte del emisor. Como ya he sabido, hay dos tipos de semiconductores, el que es de silicio y el que es de germanio. Para este ejercicio vamos a pensar que el transistor, y en casi todos los ejercicios vamos a asumir, a menos que nos digan lo contrario, que es igual a decir que es de silicio. Por lo tanto, el voltaje que haya entre la base y el emisor pues va a ser igual a 0.7 voltios, con el cual empieza a trabajar. Y también vamos a recordar que la ley de Ohm establece que la corriente es igual a voltaje partido resistencia. Por lo tanto, un voltaje, cualquiera que este sea, va a ser igual a la corriente multiplicado por la parte de la resistencia. Ya con esto le puedo poner valores a mi ejercicio. Acá lo vamos a pasar de este lado ya con algunos valores. El voltaje
de base es igual a 3 voltios. Es este voltaje de la fuente. ¿A qué va a ser igual? Al voltaje de la resistencia de base. Pero el voltaje y resistencia de base yo lo puedo poner como la corriente de base multiplicado por la resistencia. En este caso ya es una resistencia que se conoce, que es igual a 100K, donde K, ahí se recuerdan que es por 10 a la 3, más el voltaje de la base del emisor. Y el voltaje de la base del emisor, según las características, es igual a 0.7. Para quienes todavía se preguntan por qué 0.7, porque vamos a asumir que casi todos los ejercicios, a menos que nos digan, es silicio. Si nos dicen otra cosa que es germanio, esta parte cambiará a 0.3, pero en todos los valores vamos a asumir que es silicio. Bueno, despejamos para la parte de la corriente de voltaje, corriente de base, perdón, y sería lo siguiente, 3. Este 0.7 pasaría a restar del otro lado y la parte de la división sería 100.000 porque es 100K que simboliza por 10 a la 3. Nos vamos a la calculadora, ponemos los valores no sin antes encenderla y nuevamente alfa con la parte de y colocamos 3 menos 0.7 que será, si no estoy mal, 2.3 dividido 100.000. 1, 2, 3 más. Y recordar que esto tiene que estar en la parte de ingeniería. Y me da 23 por 10 a la menos 6. Colocamos los valores y es 23 por 10 a la menos 6. Donde a la menos 6 significa la parte de micro. Bueno, ya tenemos la corriente de base. Ahora, casi sin respirar, vamos a sacar cuánto es la corriente del colector. Pero para la corriente del colector, yo me voy a definir con la parte de la fórmula de la ganancia beta, donde dice que beta es igual a la corriente del colector dividido la parte de la corriente del emisor. Despejo para la corriente del colector y me quedará corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. Perdonen, acá me volví a confundir, voy a borrarlo para no alterar acá su ejercicio. Esto es igual a la corriente de base, mil disculpas. Entonces la corriente del colector sería beta veces la corriente de base. Ponemos los valores, corriente del colector, beta nos dicen que ahora tiene un valor de 200, colocamos acá 200 y la corriente de base que acabamos de encontrar, que es de 23 por 10 a la menos 6, quiere decir que es 23 microamperios. Nos vamos a la calculadora y realizamos este procedimiento, que será básicamente 200 multiplicado por 23, y le voy a poner la parte de micro por 10 a la menos 6, y será 4.6 mili. 4.6 mili, que significa por 10 a la menos 3. Entonces ya tengo mi corriente del colector. Ahora, para la parte de la corriente del emisor, según los ejercicios anteriores y según lo que mencionan los textos de circuitos, puedo asumir que la corriente del emisor, por acá lo tenía, es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Acá creo que había colocado mal, lo había repetido 2 veces, la corriente de base más la corriente de la parte del colector. Esa misma fórmula coloco acá y digo, la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente del colector. Ya tengo la corriente del colector, ya tengo la del emisor, por lo tanto solo tengo que colocar los valores e introducirlos a la calculadora. La parte de la corriente de base, 23 micro, más la corriente del colector, 4.6 mili. Me voy a la calculadora y creo que ya tengo los valores ahí definidos. Voy a absorber este y le voy a sumar 4.6, ya lo tengo, y por este lado tengo 23 micro. Le doy enter y me da 4.623 mili. 4.623 miliamperios. Y con eso pues ya tengo también la parte de la corriente. Por último, pero no menos importante, me piden el voltaje del colector a emisor.
Bueno, entonces ahora yo voy a asumir que la corriente va por este lado, atraviesa esta resistencia y en esta parte tengo la corriente del colector. Nuevamente, la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff establece que el voltaje en una fuente va a ser igual a la sumatoria de cada caída de voltaje. Por lo tanto, acá será el voltaje en la resistencia del colector más el voltaje del colector al emisor. Acá pues está casi sencillo porque ya tengo los datos. El voltaje de acá, SC, definido por el colector, es igual a 10 voltios. Esto pasaría a restar, pero el voltaje es igual a la corriente por resistencia. En este caso será la corriente del colector, que es 4.6 miliamperios multiplicado por su resistencia. Y en este caso es igual a 1K. Todo esto va a ser igual al voltaje de colector a emisor. Acá está bastante sencillo. Yo solo quiero recordar la parte de los prefijos. Acá tengo por 10 a la menos 3 y K es igual a por 10 a la 3 positivos. Acá se recordarán que se puede hacer una copia a la base y se suman los exponentes. Menos 3 y más 3, esto se cancelaría y solo me va a quedar 4.6. Por lo tanto, el voltaje del colector al emisor sería la resta entre 10 menos 4.6 y si mi aritmética no me engaña, esto tiene un valor de 5.4, ¿verdad? 5.4 voltios. Y con eso pues hemos finalizado este otro ejercicio recordando un poquito lo que anteriormente habíamos hecho. Bueno, ahora pues vamos a hacer este otro ejercicio y vamos a buscar las corrientes de cada uno. Nuevamente comenzamos con el análisis de la parte de las corrientes. Acá yo tengo el voltaje, voy a asumir que para este lado tengo la corriente, la cual va a ser la corriente de base. Vamos a poner acá de una vez delimitado, esta va a ser la corriente de base y voy a poner muy estético la parte de la corriente de base. Acá donde está la fuente de voltaje de 24 voltios van a ser la corriente del colector. A diferencia de los otros ejercicios, los ejercicios anteriores, acá no me están dando la parte de beta. Entonces vamos a tener que definir cuánto vale beta también a partir de todas las otras corrientes. Cuánto vale beta. Pero si se dan cuenta, ya me dan un voltaje establecido entre el colector y la parte del emisor, que es igual a 8 voltios. Como no me dicen que es un transistor de germanio, voy a asumir que el voltaje entre la base, hay que recordar que esta es la base, esta es la parte del emisor y esta es la parte del colector. Y colocamos que el voltaje de base a emisor, esto es uno de silicio y es igual a 0.7 voltios. Ya tengo el voltaje del colector emisor que es 8 voltios y el voltaje de base emisor que es igual a 0.7 voltios. Bueno, ahora ya tenemos algunas cosas que poder pensar. Voy a comenzar con la parte esta que tengo acá, la voy a hacer con color amarillo, todo este lazo que está en esta parte, lo que estoy acá definiendo con color amarillo y voy a cerrar ese circuito. Entonces la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff establece que el voltaje de una fuente, en este caso BB, va a ser igual al voltaje que aparece en la resistencia de base más, terminando el lazo, el voltaje de la parte de la base al emisor. Y también voy a recordar la famosísima ley de Ohm, donde dice que la corriente es igual a la parte del voltaje partido resistencia. Le voy a poner ya los valores, en este caso el voltaje BB es igual a 4, el voltaje de resistencia multiplicado de resistencia de base va a ser igual a decir la multiplicación de la corriente multiplicado por su resistencia. Como estoy en la resistencia de base, voy a poner que acá atraviesa la corriente de base. Y la resistencia de base ya tiene un valor que es 4.7K. 4.7K que sería por 10 a la 3 positivos.
más el voltaje de base emisor. Como estamos asumiendo que es de silicio, le coloco el valor de 7 voltios, de 0.7 voltios. Entonces despejo para la corriente de base, que será 4 menos 0.7, todo esto dividido 4.7 por 10 a la 3. Ahora nos vamos a la calculadora y vamos a definir cuánto nos queda. Ponemos los valores, nuevamente una parte fraccionaria, alfa con y, este es igual a 4 menos 0.7, todo esto dividido 4.7 por 10 a la 3 porque es kilo, solo que acá creo que había puesto algo de más, voy a poner por 10 a la 3, ahora sí, y me da un valor de 702.12, pero como tengo este 7 lo voy a redondear a 0.13, 702.13 por 10 a la menos 6, que sería la parte de micro. Colocamos los valores y será nuevamente, si mi memoria no me engaña, 702.13 microamperios. Y ya tengo la corriente de base. No puedo encontrar todavía la parte de la corriente colector a través de la parte de beta porque no la tengo. Lo que sí puedo hacer es generar un análisis a través de este lazo que está acá, el cual estoy definiendo con este resaltador de color amarillo, donde voy a decir lo siguiente: el voltaje de la parte de la fuente, en este caso será el voltaje CC, va a ser igual a cada caída de voltaje. ¿Qué tengo de este lado? Tengo el voltaje en la resistencia del colector más el voltaje del colector a la parte del emisor. VCC tiene un valor que es igual a decir 24 voltios. El voltaje en la resistencia al colector lo voy a desglosar así como lo hice en este lado, que es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Como estoy en el colector, voy a colocar la corriente de colector multiplicado por la resistencia del colector. Ahora, el voltaje del colector emisor es acá, miren, acá donde tengo este marcadorcito de colector a la parte del emisor, que ya es un valor también definido, que nos da el ejercicio, que es igual a 8 voltios. Despejamos para la corriente del colector y decimos 24 menos 8, que si no estoy mal son 16, y esta resistencia al colector que está multiplicando va a pasar a dividir, lo cual tiene un valor de 470 ohmios. Ahora solo nos queda la calculadora y ponemos los valores, como siempre, una parte fraccionaria, alfa con y. Esto es igual a 24 menos 8, todo esto dividido 470 ohmios. Y me da un valor de 34.04 por 10 a la menos 3. Colocamos los valores y pongo 34.04. 34.04 mili, ¿verdad? Colocamos acá miliamperios. Y acá está definido cuál es la corriente del colector. Como ya tengo la corriente del colector y tengo la corriente de base, puedo definir cuánto vale la parte de beta, porque beta es igual a decir corriente del colector dividido la corriente de base. Entonces podemos decir lo siguiente, lo voy a hacer con color negro. Corriente del colector 34.04 miliamperios. Todo esto dividido a la corriente de base, que es mucho menor que la corriente del colector, que es igual a 702.13 microamperios. Me voy a la calculadora. Ya estando en la calculadora ponemos los valores. Tengo acá los dos valores, solo que voy a colocar, tal vez, ya sé, lo voy a poner con paréntesis. Vamos a colocar mejor una parte fraccionaria y en la parte del numerador 34.04 mili por 10 a la menos 3 y en la parte del denominador 702.13 micro, donde micro es por 10 a la menos 6.
Le doy Enter y me da un valor de 48.48. Curiosamente, 48.48, que es el beta de este ejercicio. Entonces ya tenemos las cosas que nos han pedido: corriente de colector, corriente de base y también tenemos la parte de beta. Pero nos hace falta algo, que es la corriente del emisor. Y la corriente del emisor, según las primeras explicaciones, es igual a la corriente de base más la parte de la corriente del colector. Por lo tanto, puedo decir corriente de base, por acá lo tenía, 702.13 micro, acá está, más la corriente del colector, y la corriente del colector 34.04 mili, que será por 10 a la menos 3. Nuevamente a la calculadora, y en la calculadora vamos a poner lo siguiente: 702.13 micro, donde micro se escribe por 10 a la menos 6. Le doy Enter, más 34.04, y ahora voy a poner la parte de mili, que es por 10 a la menos 3. Le damos Enter y es un valor muy similar a la corriente del colector, que es igual a 34.7, si no estoy mal. 34.7 miliamperios. Bueno, con eso ya tenemos este otro ejercicio bastante interesante, porque no nos daban beta, pero más sin embargo sí teníamos de ganancia que nos daban el voltaje del colector a la parte del emisor. Bueno, vamos a seguir con esta serie de ejercicios de la parte de transistores. Vamos a realizar ahora estos dos, el inciso A y el inciso B. Y aquí, pues, a diferencia de los ejercicios anteriores, lo que me están preguntando es el voltaje del colector a la parte del emisor, el voltaje de base a emisor, pero en este caso pues ya me lo facilitan bastante, porque si no me dicen que es germanio, el voltaje de base a emisor, voy a ponerle el voltaje de 0.7. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio, el que está al lado izquierdo de sus pantallas, que es el inciso A. Y nuevamente voy a asumir que la corriente va a tener esta trayectoria en este circuito A y esta trayectoria en esta parte, ¿verdad? Acá tengo más o menos la forma de las corrientes. Y nuevamente decir, el voltaje de fuente, en este caso BB, va a ser igual a la sumatoria de las caídas de voltaje, el cual establece que va a ser el voltaje en la resistencia de base más el voltaje de base a la parte del emisor. Pero como les acabo de indicar, si en caso no me dicen que es germanio, voy a asumir netamente y totalmente seguro que esto es silicio, y el voltaje para que funcione el transistor en la parte del transistor sería 0.7. Y también, como siempre, no me voy a olvidar de la parte de la corriente, dada la ley de Ohm, que es igual a un voltaje partido la parte de la resistencia. Dependiendo de qué dispositivo estamos hablando, así es como le vamos a poner los subíndices. Comencemos con el voltaje BB, que esto es igual a 5 voltios. Colocamos de este lado 5 voltios. ¿A qué es igual? A la resistencia de base en su voltaje. Despejándolo me quedará corriente de la resistencia de base, que en este caso va a ser la corriente de base, multiplicado por su resistencia. Y la resistencia es igual a 3.9K, donde K es por 10 a la 3, más el voltaje de la parte de base emisor. Y como dije, si no nos dicen que es germanio, totalmente de acuerdo que es silicio, y por lo tanto será 0.7 voltios. Ahora definimos cuánto es la corriente de base, que esto va a ser igual a 5 menos 0.7. Todo esto dividido 3.9 kiloohmios, donde K se representa por 10 a la 3. Nos vamos nuevamente a la calculadora. Y en la calculadora pues colocamos los valores indicados, que es igual a decir una parte fraccionaria, le voy a colocar acá 5 menos 0.7, y en la parte del denominador 3.9K,
donde K lo vamos a representar por 10 a la parte de 3. Le damos Enter y me da un valor de 1.1025. Le voy a colocar las primeras dos cifras decimales y entonces la corriente de base me quedará 1.10 miliamperios. Ya tengo la corriente de base. Pero se recordarán que no me están preguntando eso, me están preguntando el voltaje del colector emisor y el voltaje de colector a base, de acá para acá. Ahora lo más prudente es poder sacar el voltaje que tengo en el colector al emisor, porque es un camino que ya hemos recorrido. Entonces nuevamente ahora voy a analizar esta parte del circuito. Vamos a colocar y achurar esta parte que voy a trabajar. Y digo nuevamente, el voltaje según la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, que el voltaje de una fuente va a ser igual a la sumatoria de cada una de sus caídas, que sería el voltaje en la resistencia del colector más, esto es colector, esto es la parte de base y esto es la parte del emisor. Y acá me están hablando en una forma vertical. Quiere decir que esto va a ser el voltaje de la parte de colector a la parte del emisor. Ahí tenemos eso. No sin antes también voy a recordar que la corriente es igual a voltaje y resistencia y por ende al momento de despejar voltaje me va a quedar corriente multiplicado por R. Esto que estaba dividiendo pues pasa a multiplicar. Le ponemos los valores, claro, con mucho gusto. Esto tiene un valor de 8 voltios ahora. Solo que hay que considerar el signo, eso sí no se nos tiene que olvidar. En este caso el signo me faltó que colocarlo, me haría falta poder visualizar eso, pero al final solo me cambiaría hacia dónde se dirige la corriente. Prácticamente tendría que ser los mismos valores, ¿verdad? Simplemente no poder cambiar. Bueno, sí, perdonen, gracias. Acá me está haciendo la corrección el mismo sistema. Sí, el voltaje para BCC para este ejercicio es de 15 voltios. Totalmente de acuerdo, mil disculpas, es 15 voltios. Ahora voy con el voltaje de la resistencia al colector, pero un voltaje es igual a la corriente por su resistencia. Simboliza que va a ser la corriente del colector multiplicado por la parte de la resistencia, que en este caso es igual a 180 ohmios, más el voltaje de colector a emisor, que también es un valor que no conocemos, que en este momento pues va a ser nuestra variable. La corriente del colector la podemos conocer. Yo puedo decir que beta es igual a la corriente del colector dividido la corriente de base, donde beta en este ejercicio ya me lo dan, que tiene un valor de 50. Entonces vamos a poner acá una llave. La corriente del colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. Le ponemos los valores y puedo decir que la corriente del colector va a ser igual a 50 multiplicado por 1.10 miliamperios. Ahora solo ejecutamos este. Vamos a colocar 50 multiplicado por 1.10 miliamperios, que sería por 10 a la menos 3. Y el valor va a ser igual a 55 por 10 a la menos 3. 55 por 10 a la menos 3 también va a ser miliamperios. Bueno, entonces este valor que tengo acá de la corriente del colector puedo tomarme ya la libertad de poder cambiarlo. Y en vez de colocar corriente colector simplemente voy a colocarlo con color negro. Esto va a ser igual a 55 miliamperios multiplicado por 180. Entonces ya me da la libertad de poder decir que el voltaje del colector al emisor va a ser 15. Esto pasaría a restar del otro lado, que va a ser igual a 55 por 10 a la menos 3. Todo esto multiplicado por 180. Entonces escribimos voltaje de colector a emisor será el siguiente resultado. 15 menos, como ya tengo este dato acá, lo voy a arrastrar directamente. Cierro mi paréntesis y multiplico esto por 180. Le doy a ejecutar y me dice que el voltaje del colector al emisor es 5.1 voltios. Colocamos acá
5.1 voltios. Y ya tengo otras de las respuestas que me están dando, que es el voltaje del colector a la parte del emisor. Ahora por último, y esto si no lo habíamos hecho anteriormente en ningún ejercicio, me piden el voltaje de la parte de colector a base. Miren, de la parte de colector a base. Para eso no nos vamos a complicar la existencia, va a estar bastante sencillo el poder ejecutarlo, pero necesito poner el esquema clásico del transistor. Entonces voy a colocar acá las barritas así como las muestra el transistor, esto para arriba, esto para abajo, y aquí tengo la flechita que simboliza negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, este transistor vamos a recordar que es un NPN. Bueno, ahora vamos a ponerle alguno de los valores que ya conocemos. De este lado, esto es el colector, esta es la parte de la base y esta es la parte del emisor. De acá para acá yo tengo el voltaje de colector a emisor. De acá para acá yo tengo el voltaje de base a la parte de emisor. De acá para acá. Pero en la parte superior yo tengo en este lado el voltaje de colector a base. No voy a cambiar ningún argumento del cual hemos trabajado desde la parte de física eléctrica, donde decimos que el voltaje de una fuente es igual a la caída de cada uno de sus voltajes. Por lo tanto, acá será el voltaje del colector a emisor va a ser igual a la suma del voltaje de colector a base más el voltaje de base a emisor. Yo creo que casi no se logra ver acá en la pantalla. Esto es voltaje colector emisor. Lo voy a correr un poquitín para acá para que lo puedan ver. De acá es colector a emisor. Entonces digo, esto va a ser igual a la suma del voltaje de colector a base más el voltaje de base a emisor. Ahora lo único que tengo que hacer es despejar el último resultado, que sería el voltaje de colector a base. Y decimos, el voltaje de colector a base va a ser igual al voltaje de colector a emisor, que ya lo tenemos, de colector a emisor, y le voy a restar el voltaje de base a emisor, que también es otro valor conocido. Le ponemos los valores de colector a emisor, 5.1 voltios, menos el voltaje de base emisor, como ya sabemos, desde 0.7, considerando las características de silicio, y entonces lo único que me queda es poder ejecutarlo. 5.1 menos 0.7, si en caso no están seguros, lo podemos hacer acá en la calculadora. 5.1 menos 0.7. Le doy enter y me da un valor de 4.4 voltios. 4.4 voltios. Entonces con eso ya tengo los tres argumentos que me pidieron para este ejercicio en su inciso A. El voltaje del colector emisor, que es 5.1 voltios. El voltaje de colector a base, que fue lo que acabamos despejando, y el voltaje de base emisor, que ya es un valor establecido, dado que consideramos que esto es la parte de silicio. Vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos a abrir una nueva página por acá y vamos a colocar la figura emblemática para el inciso B, que hay una diferencia con los ejercicios anteriores. Y acá estoy colocando la figura de este otro ejercicio, que es el inciso B. Acá también me están pidiendo cuánto es el voltaje de colector a emisor, el voltaje de base a emisor y el voltaje de colector a la parte de la base. Entonces nuevamente hacemos un argumento para poder conocer cómo se puede comportar, porque si ya se dieron cuenta, ahora las fuentes de voltaje están al revés, pero es una polarización dadas las circunstancias de este transistor. Como acá está la parte negativa, le voy a poner acá una N, miren, una N. Significa que esta parte va a ser positiva, negativa, y aquí tendría que estar positiva. Por lo tanto, este tipo, no las patitas del transistor, sino este tipo de transistor,
es del modelo PNP. Bueno, ahora sí, voy a borrar nuevamente esto y voy a recordar que esto es el colector, esta es la parte de la base y esta es la parte del emisor. Y voy a recordar también que la corriente del emisor tiene que ser igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Voy a hacer mi análisis de circuitos nuevamente con cada caída de voltaje y lo puedo hacer de la forma siguiente. De acá para acá, considerar cómo se forma la parte del voltaje y cómo se forma la parte de la corriente. Voy a asumir que la corriente en este circuito viene de este punto y nuevamente recae hasta el final de la fuente. Y puedo decir, esto es positivo y esto es positivo. Nuevamente voy a decir que el voltaje en una caída de una fuente, perdón, va a ser igual a la sumatoria de sus caídas, solo que en el ejercicio anterior y en todos los ejercicios la corriente iba para acá. Quiere decir que todo el análisis que hicimos era de izquierda hacia la parte derecha, o si ustedes gustan verlo en una forma rotacional, a favor de las agujas del reloj. En cambio, esto va en contra de las agujas del reloj, pero el análisis es exactamente el mismo. Bueno, el voltaje BB va a ser igual al voltaje, ahora va a ser de emisora base, que es exactamente lo mismo, solo le he cambiado las siglas porque voy al revés, más el voltaje en la resistencia de la parte de la base. Le voy a poner los valores. El voltaje BB, esto es igual a 3 voltios. El voltaje en la caída, como asumimos que es de silicio, le voy a colocar 0.7 y nuevamente recordar que la corriente es igual al voltaje partido resistencia. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a corriente multiplicado por su resistencia. Entonces le doy más la corriente, acá va a ser la corriente de base multiplicado por su resistencia, que en este caso ya es un valor establecido que es de 27 kiloohmios. Despejamos para la corriente de base y nos va a quedar un valor de 3, le voy a restar 0.7 y a todo esto lo voy a dividir dentro de 27K. Le ponemos los valores que será 27 por 10 a la menos 3. Ahora me voy a la calculadora, pongo una parte fraccionaria, le doy alfa con y los valores que ya tenía ahí, 3 menos 0.7 dividido el valor de 27K, donde es 27 exponente elevado a la 3 y me da un valor de la corriente de base de aproximadamente 85.18, 85.18 y si recordarán que es por 10 a la menos 6, por lo tanto esto será la parte de micro y con eso ya tengo mi corriente de base. Nuevamente puedo sacar cuánto es la corriente del colector, aprovechando de una vez que estoy viendo acá la parte de beta. Por lo tanto, definir nuevamente que beta va a ser igual a la corriente del colector dividido la corriente de base. Aunque los parámetros de voltaje de la fuente estén cambiados por la polarización del mismo, porque es un transistor PNP, la fórmula de beta es exactamente la misma. Le ponemos los valores y ahora voy a definir cuánto vale la corriente del colector. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y tengo que la corriente de base con un valor de 85.18 micros va a multiplicar beta, que en este caso tiene un valor de 125, adimensional, porque es como el coeficiente de fricción adimensional. Ahora acá en la calculadora ya tengo el valor, por lo tanto solo voy a multiplicarlo por 125. Le doy ejecutar o enter y tengo un valor de 10.65 miliamperios. 10.65 miliamperios. 10.65 miliamperios. Bueno, ya tengo la corriente colector, ya tengo la corriente de base. Ahora sí puedo empezar a definir algunos voltajes y dentro de los voltajes a establecer puedo comenzar con el voltaje de colector a emisor. Acá
puedo hacer mi análisis. Entonces voy a hacer una pequeña separación acá para que no se me confunda con lo que ya traía anteriormente y voy a hacer el análisis de esto. La corriente ya sé que sale por este lado y regresa nuevamente para acá. Se formó una C. Entonces puedo decir, según la ley de amperajes y voltajes de Kirchhoff, el voltaje de una fuente tiene que ser igual al voltaje de sus caídas, que en este caso será el voltaje de emisor a colector. Las siglas no importan porque se recordarán que el voltaje, la polaridad puede cambiar, pero la magnitud se conserva. Por lo tanto, como voy en una trayectoria a favor de las agujas del reloj, así, estoy poniendo el voltaje acá positivo, ahora voy el voltaje de emisor a colector, pero básicamente es colector-emisor, que es lo mismo, más el voltaje en la resistencia del colector. Bueno, le ponemos los valores. El primer valor que vamos a colocar es el de la fuente, que en este caso es 8. El voltaje del emisor al colector, como es nuestra variable, lo voy a colocar con color rojo, de emisor a colector, más el voltaje en la resistencia del colector. Y a través de la resistencia del colector lo que pasa es la corriente del colector que atraviesa esa resistencia. Según la ley de Ohm, es igual a corriente multiplicado por su resistencia. Entonces voy a colocar corriente del colector, que es 10.65 miliamperios, multiplicado por su resistencia, que tiene un valor de 390 ohmios. Bueno, ahora ya solo tengo el voltaje de emisor a colector, que si ustedes gustan pueden cambiarlo de colector a emisor. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 8 menos 390 multiplicado por 10.65 miliamperios. Acá hay un puntito para que no se me equivoquen por si están viendo la secuencia de las operaciones. Me voy a la calculadora y colocamos este valor. 8 menos, voy a abrir un paréntesis, 390 multiplicado, ya tengo el valor acá de la corriente del colector, la arrastro, cierro mi paréntesis y me da que el voltaje de colector a emisor tiene aproximadamente 3.85 voltios. 3.85 voltios. Bueno, ya tengo el voltaje de colector a emisor. El voltaje de base a emisor, pues ya sabemos que es, si es de silicio, es igual a 0.7. Ahora solo nos falta encontrar el voltaje de base a colector, o si ustedes gustan verlo, de colector a base. ¿Cómo lo voy a hacer? Nuevamente hago la figura clásica del transistor. Voy a colocarlo así. Esto para acá arriba y esto también acá, donde la flechita va a simbolizar la parte negativa del transistor, que en este caso se recordarán que al inicio del mismo dije que era un PNP, positivo, negativo, positivo. Bueno, ahora lo que nos está interesando es poder definir la parte de los voltajes. Acá tengo el voltaje de colector a emisor en esta parte. Acá en este otro lado tengo el voltaje de base a colector, y en esta parte donde está la flechita sé que es el voltaje de base a la parte del emisor. Y como siempre, lo que establece la ley de Kirchhoff, lo voy a hacer con color verde, me gusta ese color verde. El voltaje de colector a emisor va a ser igual a la caída de cada voltaje, por lo tanto será el voltaje de base a colector más el voltaje de base a emisor, independientemente de las polaridades. La forma siempre va a ser la misma. Poniéndole los valores me quedará 3.85 voltios de colector a emisor, el voltaje de base a colector, que es lo que ando buscando, lo dejo como variable, y el voltaje de base a emisor, por ser de silicio, 0.7. Por lo tanto, el voltaje de colector a base o de base a colector, como ustedes gusten llamarlo, va a ser igual a 3.85 menos 0.7. Me voy a ir a la calculadora y ya aquí estando en la calculadora, pues vamos a arrastrar este dato, ya aparece acá
y le voy a restar 0.7. 0.7, le doy Enter y me da un aproximado de voltaje de 3.15 voltios. 3.15 voltios. El voltaje de base a colector es igual a 3.15 voltios. Subrayo mi respuesta y pues con eso he finalizado este ejercicio en su inciso B. Bastante interesante porque aparte de los ejercicios anteriores, pues nos definían cuáles eran las corrientes, en un momentito nos definieron cuáles eran los voltajes, pero en este caso lo que nos pidieron fue trabajar internamente en la parte del circuito del transistor. Muchas gracias por su atención.